Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. La ética es una invención humana, no el fruto maduro del árbol del bien y del mal. La mayoría de los sistemas políticos como el neoliberalismo, depredador en todas sus modalidades y no solo en sus excesos, buscan siempre más poder y riqueza sin límites. Esta es su esencia y razón, y para ello ocupan espacio y oprimen, forman parte de su naturaleza. En el mundo real en el que vivimos, a través del arte, la cultura y a través de todos los medios de comunicación, las clases dominantes, los opresores, con el propósito claro de analfabetizar al conjunto de la población, controlan y utilizan la palabra, diarios, revistas, escuelas, la imagen, fotografía, cine, televisión, el sonido, radio, CD, espectáculos musicales, y monopolizan esos canales para producir una estética anestésica, valga la contradicción. Conquistan el cerebro de los ciudadanos para esterilizarlo y programarlo para la obediencia, el mimetismo y la falta de creatividad. Mente yerma, árida, incapaz de inventar, tierra abonada con sal. Esta comunicación unívoca coloca alambrados en las cabezas oprimidas, embalsama el pensamiento y crea zonas prohibidas a la inteligencia. Abre canales sensibles por donde se inocula la obediencia no contestataria, impone códigos, rituales, modas, comportamientos y fundamentalismos religiosos, deportivos, políticos y sociales que perpetúan el vasallaje. El pensamiento sensible es un arma de poder. Quien lo tiene en sus manos, domina. Por eso, los opresores luchan por la posesión del espectáculo y de los medios de comunicación de masas, que es por donde circula y se impone el pensamiento único autoritario. Cuando es ejercido por los oprimidos, el pensamiento sensible es censurado y prohibido. Ellos no tienen derecho a su propia creatividad, una máquina no crea. Se aprieta un botón y produce. Puede servir también como mono de circo en telebasura. La invasión de cerebros explica la formación de sumisos rebaños de fieles pasivos de las iglesias electrónicas, de los milagros a granel, con cita concertada en la tele, de las multitudes enfurecidas de fans de los deportes de masas, unánimes en su estéril fanatismo, de la irritante y venenosa vacuidad intelectual de la telebasura, de las tristes decisiones electorales de las masas corrompidas por el propio sistema en el que están integradas, que las explota, reprime y deprime, que las seduce. Como ciudadanos, antes que nada, y como artistas por vocación o profesión, tenemos que entender que únicamente a través de la contracomunicación, de la contracultura de masas, del contradogmatismo, únicamente a favor del diálogo, de la creatividad y de la libertad de producción y transmisión del arte, del pleno y libre ejercicio de las dos formas humanas de pensar, únicamente así será posible la liberación consciente y solidaria de los oprimidos y la creación de una sociedad democrática, en su sentido etimológico, ya que históricamente la democracia jamás ha existido. ¿Acaso trocitos de ella? Palabra, imagen y sonido, que hoy son canales de opresión, deben ser utilizados por los oprimidos como formas de rebeldía y acción y no como pasiva contemplación absorta. No basta con consumir cultura, es necesario producirla. No basta con disfrutar del arte, es necesario ser artista. No basta con producir ideas, hace falta transformarlas en actos sociales, concretos y continuados. En algún momento escribí que ser humano es ser teatro. Debo ampliar el concepto. Ser humano es ser artista.
arte y estética son instrumentos de liberación. Hoy está compartiendo lecturas en Un grillo en tu almohada, Mariela Rigano. Gracias por venir, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la gente que está del otro lado. ¿Qué texto? ¿Qué leímos? Es la introducción a la estética del oprimido de Augusto Boal, que es el último texto que escribió, donde le da forma a su estética y a su posición política, ideológica en el mundo. ¿Por qué lo elegiste? Porque para mí el teatro del oprimido es una forma de vivir también. Hay una primera cosa que aparece ahí. Yo estaba escuchando un debate no importa las personas y el contexto, voy a plantear el debate. Siglo XX, tal vez en el ámbito de la discusión de Adorno, industrias culturales, etcétera, aparece una disputa por el contenido de lo artístico, de lo que producen las industrias culturales, como si el contenido, que si bien cambia indirectamente subjetividades, pero como si la disputa por el contenido garantizara que efectivamente eso generara cambios en las subjetividades de los pueblos. O sea, cambiamos lo que propone la industria cultural de ideología de mercado o neoliberal y ponemos otro contenido dentro de los libros, las películas, etcétera. Y esto aparecía en la actualidad como insuficiente, porque en rigor lo que aparece sobre el final de este fragmento que leímos es, no, lo que hay que hacer es la experiencia artística que es transformadora del propio sujeto. Más que pregunta, lo tomo como elemento disparador para consultarte vos qué pensás respecto de esto. A mí me parece que si nosotros cambiamos los contenidos nada más, lo que se sostiene es una maquinaria que produce sentido. Y lo que hay que devolver es al pueblo las herramientas para producir cultura, por un lado. Por otro lado es transversalizar la manera de concebir la cultura y las estéticas y garantizar la posibilidad de multiplicar las voces. Bueno, el teatro del oprimido, yo te decía, es una forma de vida para mí porque tiene que ver también incluso con el feminismo que milito. Se trata de cambiar las lógicas y para cambiar las lógicas hay que cambiar los discursos, la manera en que circulan esos discursos, transversalizar las formas en las que producimos, horizontalizarlas y escaparnos, sobre todo quienes tenemos sensibilidad artística, de una forma de producción que nos atrapó. Y si bien estamos siempre luchando contra la mercantilización del arte, para mí no alcanza con eso. Hay que transversalizar la forma de pensarnos como artistas y pensar que la capacidad y la sensibilidad para el arte la tiene todo ser humano. Y la imposibilidad que muchas personas tienen de desarrollar su potencial artístico es una cuestión elitista, es una cuestión de mercado. Claro. Y es la herramienta que tiene el poder para vaciarnos. Dicho aristotélicamente, todo el mundo es artista en potencia, es decir, todo el mundo puede serlo, y es tal vez, más que la razón, que eso es en realidad el fundamento del pensamiento occidental, lo que determina un poco el carácter del humano, es la capacidad de crear, que eso tiene que ver con eso nos diferencia a través de otros. Y de vernos, crear. Porque no solamente tenemos la capacidad de crear, sino que tenemos la capacidad de vernos haciendo. Y eso es súper interesante. El teatro, que bueno, es la disciplina que a mí en general me convoca, separa dos zonas, la zona de expectación de la zona de acción. Y el teatro revolucionario en general va contra esa división, ¿no? Brecht plantea que no podemos cederle al actor nuestra capacidad de raciocinio, de crítica. Y Boal da un pasito más y dice, no podemos ceder ni siquiera nuestra capacidad de actancia.
Por eso el teatro del oprimido juega con esta posibilidad de que quien en un primer momento estaba expectante rompa esa zona y pase a actuar. Lo cual a mí me parece siempre que es una bellísima metáfora poética de una revolución, ¿no? O sea, el momento en que alguien se anima a dar el paso de andar por las zonas prohibidas y entonces resignifica toda una estructura de pensamiento. Mariela, me parece que sería interesante que compartas con la audiencia algo que yo me parece que puedo intuir respecto de, hablando de los instrumentos de producción de sentido, hay algunos que son privados, otros que son públicos, uno es la universidad. Doctora en letras y aparece Teatro del Oprimido, aparece Experiencia en Brasil. Me gustaría que cuentes, que debe haber sido un proceso, las tensiones, que es ahí donde se resuelven justamente el pensamiento crítico y las creaciones, las tensiones en un mundo universitario donde esas cuestiones perviven, me refiero a una opción a la otra, que te han llevado a vos a tu elección actual. Bueno, yo estudié letras, creo que porque era lo más artístico que la ciudad me ofrecía. Claro. Y además un poco de forma inconsciente, porque para mí el teatro y la literatura eran juego. Entonces, antes de estudiar letras estudié otras cosas, incluso abogacía. Y me costó mucho darme cuenta que eso que para mí era un juego podía ser una profesión también. Casi azarosamente ingresé en la carrera de letras porque letras tenía una materia común con filosofía, que era donde finalmente había recalado. Sí. Y las de los idiomas antiguos. No, era gramática española. Y cuando me encuentro con gramática, me encuentro con de Saussure, que plantea que el lenguaje es arbitrario, que no hay relación entre la cosa y la palabra. Y eso para mí fue la respuesta a muchos temores infantiles respecto de perder los significantes, que obviamente en la infancia no me lo planteaba así. Hago la carrera de letras, hago el doctorado en letras y trabajando como investigadora para CONICET, yo estudiaba la relación entre médico y paciente buscando herramientas que dieran derechos al paciente. Me presento en un congreso de teatro planteando la posibilidad de utilizar el teatro como una herramienta pedagógica. Y tuve el azar de que en la mesa donde expuse estaba coordinando Jorge Dubati. Cuando termino me dice que vos tenés que hacer Teatro del Oprimido. Y en ese momento yo le pregunté, bueno, ¿y dónde me formo? En Brasil. Bueno, era un poco a distancia, sí. Pero bueno, se dieron circunstancias que me llevaron a meses de eso a Brasil y tomo contacto con Armindo Pinto, que fue mi curinga, es mi curinga. Y primero lo conozco y empiezo la formación con él y después vengo a Argentina, lo traigo a Armindo a Argentina y bueno, y después fue un viaje, ¿no? De ir, venir a Brasil para formarme, hasta que, bueno, fueron algo así como 10 años de estar en las letras y al mismo tiempo estar en lo teatral y usar las herramientas del teatro para la cátedra y un día me decidí y dije, bueno, vamos con todo esto y por suerte la universidad en ese momento en el Departamento de Humanidades de Bahía Blanca estaba experimentando un recambio y eso hizo posible que yo conjugara a través de los proyectos de extensión primero las dos actividades que me gustaban y después con el tiempo eso impactó también en la cátedra y hoy mi cátedra utiliza la metodología de Freire del Teatro del Oprimido para dictarse, digamos. No se cursa, obviamente que vemos teoría, pero la teoría la vemos desde el cuerpo, a partir de hacer teatro. Y bueno, y eso resignificó también mi práctica docente. Estamos compartiendo lecturas con Mariela Rigano.
El falso e ideologizado concepto dominante de la estética favorece la idea competitiva del neoliberalismo, como veremos más adelante en el capítulo Un nuevo concepto de aura y de arte. Arte es el objeto material o inmaterial. Estética es la forma de producirlo y percibirlo. El arte está en la cosa, la estética en el sujeto y su mirada. Existen saberes que solo el pensamiento simbólico puede darnos, otros que solo el sensible es capaz de iluminar. No podemos prescindir de ninguno de los dos. Al tratar el pensamiento único, tenemos que tener claro que la política no es el arte de hacer lo que es posible hacer, como se suele decir, sino el arte de volver posible lo que es necesario hacer. El ciudadano no es aquel que vive en sociedad, es aquel que la transforma. El arte no es un adorno, la palabra no es absoluta, el sonido no es ruido, y las imágenes hablan, convencen y dominan. No podemos renunciar a estos tres poderes, palabra, sonido e imagen, sin renunciar también a nuestra condición humana. Últimos minutos de esta lectura compartida con Mariela Ría. ¿Nos podemos recordar que estamos leyendo? La estética del oprimido de Augusto Boal. Bien. Bueno, son muchos los temas. En una conversación muy densa porque hay una experiencia concreta, me refiero con el teatro. Así que te voy a hacer una pregunta y como son pocos los minutos que nos quedan, siempre pensamos que estas entrevistas se hacen con tiempo y tienen tiempo y sin embargo a veces quedan cosas afuera. Me gustaría preguntarte la práctica concreta para que puedas contar a alguien que no se haya acercado aún o que le interese, tanto en la situación clínica, me refiero en el hospital, como en el ámbito universitario. Lo que vos quieras contar, si la pregunta viniera por el lado de, bueno, ¿y qué hacen ustedes? ¿Cómo funciona esto? No diría para qué sirve, pero que también podría, pero ¿por dónde irías en la respuesta a eso? Lo que hacemos es favorecer que las personas encuentren diferentes modos de expresarse, de encontrar su voz y de decir lo que tienen que decir. En el hospital de día trabajamos con participantes en un intento de armar un taller de teatro transversal también, ¿no? El hospital de día hablamos del hospital provincial, ¿no? El Hospital Pena. Sí. Que es el único que tiene una política de salud mental en Bahía Blanca, incluso una guardia psiquiátrica. En ese contexto, digamos, se trabaja, ¿no? Sí, digamos, una política de salud mental que es antimanicomial. Uh-huh. Y bueno, los usuarios del sistema de salud mental y cualquier persona que desee participar de ese espacio encuentran en el dispositivo del hospital de día un montón de talleres. Uno de esos talleres es el taller de teatro del oprimido, donde abordamos la relación entre la estética y la salud mental y la estigmatización que sufren las personas que tienen algún padecimiento mental. Y bueno, a través del teatro decimos cosas, ¿no? En este momento estamos trabajando la relación entre la sexualidad y las personas con un padecimiento de salud mental, que generalmente aparecen como estereotipadamente, como personas asexuadas o infantilizadas. Uh-huh. Y bueno, el teatro nos permite mostrar, decir, plantear debates a la comunidad y mostrar también una realidad, que es que las personas que tienen un padecimiento mental son personas y tienen necesidades y posiciones en el mundo como cualquier otra. Uh-huh. El teatro lo que hace es facilitar, bueno, como cualquier estética, ¿no? Una sinestesia y que nos permite en un tiempo breve, con una imagen contundente, mostrar una realidad en la que muchas y muchos pueden reconocerse, espejarse y a partir de ahí generar un debate en búsqueda de caminos, soluciones, puentes
para que realmente encontremos maneras de transformar el mundo que habitamos con lógicas que no sean las lógicas de este sistema donde la mayoría estamos excluidos. Una de las primeras cosas que aparece en la experiencia artística, saquemos el teatro, en este caso podemos hablar de una orquesta de infantil juvenil, por ejemplo, es en la reflexión de quien lo atraviesa. Yo no sabía que era capaz de hacer esto, por ejemplo, ¿no? Sí, y además aparece esta dimensión del hacer que es muy interesante, cuando uno se configura a sí mismo como un hacedor. Ese es un camino enorme de transformación, porque el reconocimiento de la propia capacidad de crear y hacer nos pone en un lugar no pasivo, en un lugar completamente activo y responsable de la propia existencia. En ese sentido es, digamos, contrahegemónico, porque hoy se nos busca en todo plano en una actitud pasiva. Por ejemplo, escuchar música implica recibir a través de plataformas cosas. Vincularse con gente, se supone, a través de una red social, aunque uno no se vincule con nadie, más que virtualmente es recibir imágenes, estímulos, todo el tiempo estamos. El arte tiene en esa idea de transformación la posibilidad de, y la necesidad de que para hacerlo haya algo de mi propia subjetividad que se active y de mi propia corporalidad que esté, digamos, transformando alguna cosa del exterior, ¿no? Eso es en términos muy generales, una primera diferencia bien reconocible, ¿no? Exactamente. Y en el caso nuestro, desde los espacios que yo coordino, además nos asumimos como una contracultura, un contradiscurso. Entonces, ni siquiera nos peleamos con las redes o los dispositivos que permiten la comunicación online. Al contrario, los militamos como un espacio de resistencia y de instalar un discurso otro, una imagen otra, que venga a subvertir la lógica que está por detrás. Por ejemplo, uno de los espacios que militamos mucho durante la pandemia fue el uso de Zoom, que es una plataforma creada con una finalidad absolutamente comercial, con finalidades estéticas. Que eso hizo que armáramos a lo largo de todo el país, incluso de Latinoamérica, una red de mujeres que aún sigue activa, y en este momento estamos trabajando en virtualidad y en presencialidad. El ciclo Solas Única Escena, que nace en San Juan, y del que participamos, sigue activo, y de hecho hemos participado acá en Bahía, por ejemplo, en un Bahía Teatro con ese dispositivo, y de la misma manera nosotros en el Hospital de Día en este momento estamos desarrollando un taller de radio, tenemos un programa de radio, y al mismo tiempo intentamos impactar con los contenidos que generamos en las redes, porque el sistema tiene todo, digamos, tiene las redes, tiene los medios de comunicación, tiene las editoriales, tiene las escuelas, las universidades, y en eso, al menos yo, Mariela Riano, soy bastante freireana, ¿no? O sea, para mí es súper interesante ir por dentro del sistema también, aprovechando las fisuras que el mismo sistema tiene para subvertir significado, digamos. El teatro del oprimido me entrenó no solamente en la dimensión artística, tiene una vocación de comunicación muy importante, y bueno, la guerrilla de la comunicación es una herramienta importante para el teatro del oprimido, y desde ese lugar yo soy plenamente consciente y estoy absolutamente convencida que la lucha es también por la palabra y el discurso. Y ahí tenemos que impactar en las editoriales, en las radios, en la universidad, en las escuelas, en las políticas públicas. Y para eso hay que trabajar rizomáticamente. Y eso es lo que intento. Mariela, estoy pensando en alguien que escucha esta conversación y puede ejercer la siguiente crítica a la luz de los últimos 50 años, que es en esta hegemonía de la cultura neoliberal, a la cual hacía mención el texto, y las prácticas que se fueron oponiendo de manera crítica, de manera contrahegemónica, alternativa, etcétera, en un momento, por ejemplo en el que incluso en términos electorales la sociedad parece validar cosas que suponíamos hace 10, 15 años que no se valían más,
Y la propuesta es un trabajo cuerpo a cuerpo, en el sentido de que es teatro, y en un punto alguien podría decir, ¿y no se sienten peleando con un escarabahiente frente a toda la flota de Star Wars que les viene enfrente? Digo que es algo que aparece siempre en algún momento, como aparece en la angustia de la vida, de las personas, otras cosas. Cuando pensás eso, cuando tenés la sensación de la maquinaria que viene y uno que va y pone el cuerpo y que le pone todo, y mirás para los costados y ves que incluso la niñez ya hace 20 años crece amenazada por una serie de educación en términos de neoliberalismo que ya lo constituye de otra forma. ¿Se entiende por dónde viene? ¿Qué te respondes a vos misma cuando te planteas ese tipo de cosas? Yo muchas veces me llamo a mí misma naif. Uh-huh. Esa, digamos, mi parte más irónica o desconfiada. Pero me habita otra, Mariela, que es bastante infantil y que yo trato de preservarla mucho, que tiene una mirada mucho más diáfana. Uh-huh. Y que se conecta con la utopía y que es la que me saca a jugar siempre. Y en esos momentos donde el sistema, y a veces no el sistema, las personas que nos rodean, que están completamente atravesadas por el sistema. Sí, estamos. Completamente. Incluso una misma se traiciona infinidad de veces. Uh-huh. En esos momentos, esa Mariela más naif es la que me rescata y siempre pienso en un alumno mío, Lucas Ruppel, que una vez en una cátedra muy aburrida en la que yo estaba, me preguntó, ¿qué haces acá? Y digo, cuando alguien puede mirar a otro sin ningún tipo de conocimiento profundo del otro y puede verlo realmente, y le puede hacer una pregunta como esa, ¿qué haces acá? Porque Lucas en ese momento identificó que yo me estaba aburriendo. Digo, eso es lo que te rescata y lo que hizo que durante mucho tiempo yo pensara que con eso solo bastaba para ir por ese camino. Hoy, con más experiencia, más edad, digo, vale muchísimo más la pena, porque no es solo un gesto, son muchos los gestos que te muestran que sí, que a pesar de toda la maquinaria, cuando sostenidamente avanzás con una práctica y esa práctica se vuelve coherente, hasta donde es posible ser coherente, empezás a ver que realmente resulta transformador, y no de una persona. Uh-huh. En el hospital de día yo tengo todos los días esta sensación de que realmente, aunque sea ese rato entre paréntesis, estamos logrando instalar otra lógica. Y es una lógica que nos transforma a todos y todas quienes participamos de ese espacio, en una práctica que es dialógica, que es transversal, que es democrática en el sentido que dice Boal, ¿no? Mucho más allá de la práctica de la democracia burguesa, sobre la que yo tengo muchísima desconfianza. Y bueno, y desde ese lugar es que sigo eligiendo hacer lo que hago, sigo eligiendo seguir trabajando con actores que no son profesionales, que no les interesa ser profesionales, que sí les interesa apostar a un teatro que sirva a la comunidad, que sirva al barrio, que exprese las necesidades del barrio. Eso mismo que decía Boal, ¿no? O sea, un arte que sea necesario. Y eso también a mí me reconcilia con muchos aspectos del campo teatral, que a veces es muy cruel, precisamente porque estamos atravesados y atravesadas por estas prácticas elitistas que nos encierran en una sala, que nos determinan de alguna forma y que dejamos de percibir que el acto creativo va mucho más allá de una técnica, una sofisticación, aun cuando yo pienso que el manejo de la técnica es importante y que precisamente aun cuando hagamos un teatro no profesional tenemos que formarnos mucho en una técnica,
porque la capacidad de crear imágenes que digan mucho y que metaforicen y poeticen la vida son los que le dan a ese teatro no profesional que yo milito la capacidad transformadora. Pero digo, no por el virtuosismo de la técnica en sí misma, sino por la convicción de que eso es un lenguaje y como todo lenguaje hay que desarrollarlo y tenemos que capacitarnos en ese lenguaje. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Mariela Riga no pasó por Lecturas Compartidas.